para ir de lleno en ese sentido, en una habilidad en específico, la que vamos a abordar hoy en día, a esta altura de la mañana, se llama resolución de conflictos. Bueno, la resolución de conflictos, bueno, la competencia resolución de conflictos, cada empresa tiene como su definición propia de resolución de conflictos, pero a grandes rasgos es el enfrentamiento a situaciones amenazantes o complicadas, las cuales nos generan cierto estrés o demanda emocional y tenemos que responder con cierta energía o motivación para superarlas, ¿ya? En ese sentido. También tiene como ciertas acciones claves. ¿Qué son las acciones claves? Los que le dije anteriormente, que es parte de la competencia. Son los comportamientos que se esperan visualizar para quedar en claro que esa competencia, en sí, que en este caso es la resolución de conflictos, está desarrollada. ¿Ya? Bueno, ¿qué es la resolución de conflictos? ¿O qué es resolver conflictos? Bueno, esto es como irse un poco de lo laboral, pero es sumamente importante. El conflicto en sí o la resolución de conflictos es el mecanismo de defensa de la vida para hacernos crecer en el ámbito personal o laboral. No vas a hacer este salto cuántico de un lugar a otro, del punto A al punto B. ¿Ya? Si se evita el conflicto o se aleja uno del conflicto y trata de dejarlo ahí y no solucionarlo, podría pasar dos cosas, las cuales son negativas. Podemos quedarnos estancados emocionalmente o comportacionalmente, no ejecutar ciertos comportamientos, o ir hacia atrás. ¿Por qué ir hacia atrás? Bueno, yo creo que varios de ustedes están relacionados con la zona de confort. El ir hacia atrás es simplemente regresar a esta zona de confort, a buscar ciertas herramientas o habilidades para aprender o herramientas, como dije anteriormente, para enfrentar ese conflicto. Pero lamentablemente esta zona es tan cómoda, tan gratificante y fuera de conflicto que nos quedamos ahí generalmente y se nos olvida que tenemos que ir a enfrentar ese conflicto, ¿ya? Y ese es el problema, el tiempo que permanecemos en esta zona de confort. Mira, bien en sí, está bien regresar a regresar a recoger cierta herramienta o aprender cierta habilidad en esta zona de confort, pero no quedarse ahí tanto tiempo. ¿Por qué? Porque el conflicto va a estar ahí. Y generalmente pasa el tiempo, y se nos olvida que había un conflicto ahí. Y de hecho está tan alejado al tiempo que tuvimos al regresar a esta zona de confort que se nos olvida cuál era el conflicto. ¿Ya? Generalmente por eso las personas, o es una de las tantas cosas que las personas recurren a terapia o a coaching para recordar este conflicto y ver cómo teníamos que enfrentarlo, o qué herramientas necesitábamos o qué habilidades teníamos que aprender para enfrentar este conflicto, por el hecho de que nos quedamos mucho tiempo en la zona cómoda. Bueno, también esto es más de la programación neurolingüística, ¿ya? El tema de la oportunidad o la resolución. ¿Qué es el conflicto? ¿Una oportunidad o una resolución? Yo lo veo más como oportunidad. O también desde la programación neurolingüística es mejor así. ¿Por qué? Porque la resolución la resolución de conflicto o la palabra resolución en sí, ya para el cerebro genera cierta resistencia, porque la resolución tiene que gastar energía, tienes que resolver o solucionar algo complejo o algo amenazante que apareció, ¿ya? Y ya genera cierta resistencia, el cerebro predispone a que tiene que gastar energía y va a tender a evitar esa situación. Sin embargo, la oportunidad, ver el conflicto como oportunidad, cambia totalmente cómo visualizamos este conflicto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya el concepto oportunidad, y esto no es como ser positivista siempre
ver de forma buena todo, sino que es solamente un juego de conceptos, porque el tema de oportunidad uno sabe que tiene que aprovechar ese momento porque no va a volver a ocurrir, o si ocurre, no vas a adquirir las habilidades o las cosas que tienes que aprender de forma igual al momento que se te está presentando ahora. ¿Ya? Por eso es fundamental de que se cambie este concepto de resolución a oportunidad. Porque cuando veamos el conflicto como una oportunidad, podemos adquirir todas las herramientas o aprender todo lo necesario para futuros conflictos que la verdad no van a ser conflictos, porque vamos a solucionarlo de forma más rápida en ese sentido, porque ya sabemos cómo solucionarlo, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces por eso los invito a cambiar este concepto de resolución por oportunidad. Muy bien, citando obviamente al psicólogo o psicoanalista Carl Rogers, ¿sí? Que él hablaba, ¿cierto?, del el lenguaje crea realidades. También hay teorías, por ejemplo, el efecto Pygmalion, que habla sobre esto de que el lenguaje crea realidades, dependiendo de cómo nos hablamos, es el resultado que vamos a tener. Pero eso ya es harina de otro costal. Claro, el lenguaje crea realidades y si empezamos a cambiar este tipo de conceptos, nos pueden ayudar y apalancar en ciertas situaciones las cuales, por tema de emoción, porque la amígdala cerebral secuestra la mente cuando tiene emociones bastante fuertes y dejamos de ser tan racional como de costumbre. O ver las cosas con más claridad, no solamente racional, sino que ver las cosas con más claridad y más equilibrio. ¿Ya? Y ver los pros y los contras de la situación, sino que solo nos invade el miedo por situaciones o incertidumbre, situaciones que nos generan incertidumbre o simplemente que nos enfadan, etcétera. ¿Ya? Muy bien, pero para hacer una oportunidad tenemos que reconocer tres aristas, ¿ya? La primera es el vínculo. Todo conflicto tiene vínculo. ¿Ya? El vínculo se define como algo que me obliga a relacionarme con otra persona o puede ser algo que yo quiera estar con la otra persona. Un vínculo puede ser algo amoroso, personal, laboral, etcétera. ¿Ya? Todo conflicto tiene un vínculo. Eso queda claro. Esa es la primera arista. ¿Ya? Después sigue el problema. Ya aquí voy a ocupar esto, que va a servir bastante para hacer esta analogía. Perfecto. Muy bien, pueden verlo acá. Este es un 9, ¿ok? Y ahora es un 6. El conflicto, el problema en sí, que es la segunda arista, es un tema de percepción. Aquí podemos ver un 6, aquí podemos ver un 9. El problema no es tangible, se queda aquí, ¿ya? ¿Por qué menciono esto? Porque a veces nos tratamos de enfocar solo en el problema y no sabemos que es un tema de percepción. Hay personas que han vivido la vida de un 6 y hay personas que han vivido la vida de un 9. Al encontrarse va a ser una batalla porque uno va a argumentar sobre su 6, otro va a argumentar sobre su 9. ¿Y quién tiene la razón? Pues nadie. Nadie tiene la razón, o sea, la inclinación de razón, pero todos tienen razón, todos piensan. Por ende, el reducir el tema a solo dos problemas en sí, que la cuestión es solo de percepción, no es factible. Ya no es factible por el tema de que nadie tiene la razón. ¿Ya? Son dos experiencias, dos vivencias distintas. Nadie va a ver la vida igual al otro, independientemente que se anclíe o se fije en los hechos. Aún así sigue siendo tema de percepción, porque es como yo interpreto esos hechos. Pero bueno, esa es la segunda arista: identificar el problema, identificar las diferentes percepciones. ¿Ya? Pero no quedarse ahí, no quedarse en el vínculo ni en la percepción, sino que resolver el conflicto desde la música. No es un tema así como poner música ni nada por el estilo. Es un meramente concepto para ver la importancia de esto. El ser humano se
se inclina en dos dimensiones, ya en la dimensión del qué y la dimensión del cómo. El qué es la situación, lo consciente, lo que se puede visualizar, ya lo referente, etcétera. Y el cómo es lo que nos hace sentir. Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo actualmente en este momento? Si estoy combatiendo un conflicto personal, etcétera. O qué me hace sentir la otra persona. ¿Ya? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el cómo nos puede ayudar a visualizar de mejor manera a la otra persona. Porque primero hay que tener claridad. ¿Qué es lo que me hace sentir la otra persona? ¿Qué estoy buscando yo? ¿Y cómo me siento emocionalmente? Identificando esas tres cosas, ya puedes visualizar el conflicto de una forma más clara y ver que el vínculo es importante, el problema es importante, pero también es lo que la otra persona me hace sentir o el conflicto interno que tengo adentro. ¿Ya? Hay veces que no se comunican varias cosas por este conflicto interno. ¿Ya? Por ejemplo, pedir un aumento de sueldo, decirle a tu pareja que algo no te gusta. Es por el hecho de que nos metemos tanto en nuestra cabeza que no visualizamos a la otra persona, ¿ya? Sino que tratamos de predecir lo que la otra persona va a hacer. Y el cerebro es experto para esto, porque le gusta responder preguntas de forma rápida, ¿ya? Y si no lo hace, empieza a caer en ansiedad o en ciertas emociones que nos disgustan, ¿ya? ¿Cómo podemos saber que el cerebro es así? Con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, 1, 2, ¿qué se te vino a la cabeza? El número 3, exacto. Por eso, el cerebro trata de buscar esta respuesta rápida, pero cuando no la encuentra, cae en dos sesgos. Bueno, no sé si se podrían llamar sesgos, pero cae en estos dos errores, ¿ya? O que la persona es tonta, o que la persona es mala. ¿Por qué? Porque me está causando un tipo de ansiedad o un conflicto el cual no puedo responder rápidamente. Y ahí hay que detenerse a pensar. Ahí hay que ver la música que nos está produciendo esta situación. ¿Ya? Acortando, ¿por qué se llama música? Porque, como les dije, en las dos dimensiones existe el qué y el cómo. El qué sería la letra de la canción y el cómo la música. A veces nos olvidamos de la música y no sabemos que para que sea una música o una canción en sí, tiene que tener la letra y la música de fondo. ¿Ya? No nos olvidemos de lo que estamos sintiendo o lo que nos hace sentir el otro y ser más conscientes de eso. También esto se puede representar como un tubo. No tengo un tubo aquí para explicarle muy bien. Esto también puede servir. Muy bien. El tubo puede estar sucio. Y no importa lo que hablemos, va a salir porquería de ese tubo. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros mantenemos el tubo limpio, autoconociéndonos, reflexionando sobre nosotros mismos, se va a limpiar el tubo y vamos a poder resolver los conflictos de una mejor manera. ¿Ya? ¿Y cómo voy a saber que el tubo está limpio? Meramente por las emociones. Las emociones son sensores. ¿Ya? Las emociones nos dicen cuando algo nos disgusta, cuando no. Cuando no nos disgusta es porque no hay un conflicto visible que me genere emociones negativas. Si algo me llega emocionalmente es porque hay algo que tengo que trabajar. ¿Ya? Y bueno, esa es la primera parte y creo que me alargué mucho en este video. Espero que les haya ayudado y me avisan si quieren otro tipo de video así para seguir con otras competencias. Y eso, me alegra mucho de hacer estos videos y ojalá que les ayuden, que es lo importante, es lo que estaba buscando así. Y que tengan un excelente día, una excelente semana. Y eso, nos estamos viendo. Hasta luego.